Hola, en la sesión de hoy vamos a conversar sobre lo que son los snapshots de disco en Azure, independientemente de que estemos hablando de una máquina virtual que corre Windows o una máquina virtual que corre Linux. Y esto lo dejo claro simplemente porque a veces las personas que están moviéndose a Azure, que vienen de otra plataforma o que están llegando a Azure por vez primera, se preguntan si hay alguna diferencia entre que el snapshot del disco sea de una máquina Windows o que el snapshot de disco sea de una máquina Linux. Para efectos de Azure, el snapshot va a ser el mismo, no importa. No hay problema en que la máquina corra Linux o corra Windows. Yo tengo aquí ya creada una máquina Linux. Esta máquina está corriendo Ubuntu 16.04. Y como pueden ver, es una máquina que cuenta con 2 CPUs, 8 GB de memoria RAM y ya la máquina pasó por el proceso de deploy, lo cual quiere decir que yo podría conectarme. Si yo intento conectarme a esta máquina, y de hecho recuerden que me voy a conectar por medio de la IP pública, porque estoy pasando a través de internet desde mi esquema on-premise, o sea, desde mi máquina en oficina hasta la máquina en Azure, voy a utilizar la IP pública. Como es una máquina Linux, voy a conectarme por el puerto 22. Y si se fijan bien, lo que estoy utilizando es POTI, es una configuración estándar, no tiene nada especial. Voy a conectar usando usuario y password. Menciono usuario y password porque más adelante vamos a ver que vamos a poder conectar a máquinas Linux utilizando llaves, utilizando el concepto de llave pública, llave privada, utilizando los secure keys, que de hecho es la manera en la que deberíamos conectarnos a las máquinas basadas en Linux, sin importar la distribución que estén corriendo. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando creemos una máquina con keys en lugar de usuario y password. Ya estoy conectado a esta máquina Linux y como pueden ver la máquina es totalmente funcional. ¿Qué me interesa de esta máquina en este momento? Esta máquina ya fue creada y en esta máquina, en este momento, hay un disco de sistema operativo. Hay un disco de sistema operativo que mide 30 gigas y que dicho sea de paso, como lo pueden ver aquí, el disco no está encriptado todavía. Adrede, no voy a encriptar el disco ahora, el disco lo voy a encriptar en una sesión posterior para que podamos ver el proceso de cómo se encripta un disco en una máquina Windows, cómo se encripta un disco en una máquina Linux cuando están corriendo en Azure, porque son procesos diferentes. Ahí sí nos va a importar el sistema operativo que cubre la instancia o la máquina virtual, pero para efectos del snapshot, como les decía, no. Cuando hablamos de encriptar el disco, menciono por qué es importante saber el sistema operativo. ¿Por qué? Porque en Windows hay un proceso subyacente que es diferente al proceso subyacente que se sigue en Linux. Igual lo vamos a ver más adelante, pero se lo menciono desde ya porque próximamente vamos a trabajar en esa área. Como pueden ver, este disco mide 30 gigas y ya el disco es funcional. Este disco está conectado, está atachado a esta máquina. Eso quiere decir que mientras esté conectado a ella, está reservado para ella, está en uso para ella y ninguna otra máquina puede utilizarlo. Ninguna otra máquina va a poder pretender utilizar este disco duro. Si revisamos las propiedades del disco, nos vamos a dar cuenta que en efecto mide 30 gigas, que se encuentra en un storage account que está nombrado de determinada manera, si lo vemos más hacia abajo. Los discos son recursos de tipo VHD, pero en realidad son recursos de tipo. Recuerden que estábamos hablando de los resource providers en sesiones anteriores, de los servidores de recurso, que teníamos un CRP, un NRP y un SRP. El disco está en la categoría de los SRPs, de los Storage Resource Provider, y por ende está contenido dentro de una Storage Account. Ya ustedes saben, porque les he mencionado en otras sesiones, que el Storage Account no es más que un contenedor lógico dentro del cual hay una serie de elementos. En este caso, el VHD file, que también está contenido ahí. Este disco de 30 gigas, y eso es importante saberlo, me permite tener un máximo de 500 IOPS por segundo y un throughput de 60 megabytes por segundo. Si este servidor Linux requiere más IOPS o requiere más throughput, este no es el tipo de disco que tengo que utilizar.
Primera conclusión lógica, cuando tengamos problemas de performance o de bottleneck en disco, cuello de botella en disco, lo primero que tenemos que analizar es, ¿estamos utilizando los discos correctos? Sí o no. Y en segundo lugar, ¿estamos utilizando la máquina virtual del tipo correcto? Sí o no. Una de las formas más sencillas de sacar el snapshot en Azure es hacerlo mediante el portal donde estamos en este momento, pero también se puede hacer por línea de comando, ya sea por PowerShell o Azure PowerShell, como quieran llamarlo, y también se puede hacer por Azure CLI, que es totalmente línea de comando. Yo lo voy a hacer primero mediante el portal y posteriormente, más adelante, cuando ya estemos un poco más familiarizados con el tema, lo vamos a hacer por línea de comando. Lo primero que voy a hacer aquí es desconectarme de esta máquina, porque ya no me interesa seguir transaccionando nada en esta máquina, ya me desconecté de ella. Por una cuestión simplemente de orden, de seguridad, simplemente porque quiero estar seguro de que nadie va a estar conectado a la máquina, porque recuerden que es un servidor, está ocurriendo Ubuntu Server, yo voy a bajar la máquina por completo. Lo ideal sería que la bajara ordenadamente, que vaya al sistema operativo de la máquina, baje el sistema operativo de la máquina de una forma ordenada, que haga un shutdown espacio "-r espacio now", por ejemplo. Yo lo voy a bajar aquí directamente desde la función de stop, simple y sencillamente porque esto es una demo. Pero para efectos de mantener un orden, sí es bueno, para aquellos que me han preguntado anteriormente, parar el sistema operativo, dejarlo que haga un cierre ordenado y luego parar la instancia en Azure. Aquí podemos ver que la máquina ya entra en operación de deallocating. Recuerden que cuando estamos hablando de un deallocation, los recursos están liberando de la máquina virtual y están retornando al pool. Están volviendo al pool de recursos en Azure y podrían ser asignados a otro cliente. Consultamos el estatus de la operación y vamos a ver que ya la máquina se detuvo por completo. De hecho, observen que cuando la máquina se detiene por completo, la línea que muestra la dirección IP ya no se ve la dirección IP. Esos recursos, como les decía, se liberan, vuelven al pool. Siguiente paso, como ya sé cuál es la computadora, en ese caso la máquina virtual, ya sé a qué resource group pertenece, ya vimos lo que es un resource group, no lo voy a profundizar más, y ya sabemos a qué suscripción pertenece. Lo que voy a hacer es que voy a buscar el disco duro. Recuerden que es un archivo .bhd que está localizado en una storage account. Entonces, si a mí me interesa ver cuál es el storage account al que la máquina pertenece, al que la máquina está relacionada, voy a buscar dentro del grupo de recursos, dentro del resource group, los recursos que están relacionados con esa máquina virtual. Y vean aquí que hay un storage account y aquí hay otro storage account. La nomenclatura es importante, siempre es importante tener un estándar, un naming convention. En este caso, en mi caso personal, cuando yo tengo un storage account que no es administrado, por ejemplo, o sea que no va a estar administrado automáticamente por Azure, yo prefiero darle el nombre de cierta forma que con solo que yo vea el nombre sepa que es un storage account que cumple tal función. Hay un storage account regular, por así decirlo, y hay un storage account de diagnóstico. El diagnostic storage account es un storage account como el que ya conocemos, pero su contenido va a variar ligeramente del contenido de un storage account regular. Por eso, este storage account tiene la palabra DIAC SA, Diagnostic Storage Account, y este solo tiene las letras SA, Storage Account. Cada quien va a nombrar su storage account y sus recursos como quiera. Yo en lo personal lo suelo hacer así, no es obligado, no es mandatory, pero ayuda a tener una nomenclatura estándar que nos ayude a reconocer los recursos. Yo sé que el disco está localizado aquí, en este storage account. Dentro de este storage account voy a localizar en los blobs, y es importante, tengan presente desde ya, los discos duros son recursos de tipo blob, no son recursos de tipo file, ni recursos de tipo table, ni recursos de tipo queue. Los discos duros, los VHDs en Azure son recursos de tipo blob, solo están localizados aquí, a no ser que alguien venga y lo mueva. Por default están localizados aquí. Entonces entro al recurso de blobs y en blobs voy a buscar cuál es el archivo que yo requiero para esto. En la línea de VHDs, en el contenedor de los VHDs, voy a buscar cuáles están hasta este momento almacenados ahí. Y vean que aquí hay un disco duro que se llama Ubuntu ASR test 20 18 05 221 52 915.bhd.
Me dice que es un recurso de tipo page blob porque es un page blob file, el disco duro es un blob y me dice que mide 30 gigas. Si yo no estoy seguro de si en verdad es ese, recuerden que la máquina virtual dentro de la especificación del disco, lo habíamos visto ahora, nos va a indicar de qué tamaño es el disco. Esto lo estoy haciendo simplemente para que lo recuerden. En realidad ya deberían tenerlo claro. Lo ven aquí, 30 gigas. Y aquí nos dice cuál es el nombre. ¿El nombre de quién? ¿Del disco o de la máquina? Muy sencillo. El disco duro va a tomar el nombre de la máquina. El disco duro tiene el nombre que tiene la máquina o solo podemos variar. Volviendo entonces a los storage account. Voy al storage account donde está contenido el disco. Exploro el storage account. Voy al contenedor de los VHDs. Busco los recursos de tipo blob file y examino cuáles archivos se encuentran ahí. Aquí está el disco en cuestión. ¿Qué opciones tengo aquí en esta elipsis? Puedo ver o editar el blob, lo cual no me interesa en este momento. Puedo descargarlo. Esta descarga va hacia mi computadora on-premise. Supongamos que esta computadora que está en Azure es la que yo quiero clonar o de la cual yo quiero sacar un snapshot o a la cual yo quiero hacer algún trabajo en particular al disco. No voy a ir a crear un segundo disco de 30 gigas en Azure. Lo que voy a hacer es que voy a descargar este disco hasta mi computadora on-premise, en mi casa o en la oficina, y ahí voy a trabajar. Y si quiero luego puedo volver a subir el disco, puedo hacer un upload del disco cuando ya lo tengo, pero esa opción ahorita no nos interesa. La opción que nos va a interesar ahorita es la opción de crear el snapshot que está aquí puesta, ¿lo ven? Aquí es donde me va a interesar crear el snapshot, o puedo hacerlo directamente desde aquí. Aquí no puedo ver ningún snapshot porque todavía no estoy realizando snapshots. En este momento no lo estoy realizando. Vean que la galería o la colección está vacía. Entonces, para los que me han preguntado, ¿puedo visualizar los snapshots? Sí, pero hasta el momento en que los cree. No es que la función está aquí porque ya tenga snapshot, está vacía por default. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y lo voy a aclarar. Yo quiero hacer una segunda máquina a partir de este disco. En pocas palabras, este disco ya contiene toda la información que yo quiero que tenga la máquina y quiero que la máquina que voy a crear se base a partir de este disco, o simplemente quiero crear un snapshot por una cuestión de seguridad, o simplemente quiero crear un snapshot porque voy a trabajar sobre el disco de esa máquina y en lugar de tocar el disco duro verdadero voy a tocar el snapshot. Si algo sale mal, que salga mal en el snapshot. ¿Me explico? Pero la idea de crear el snapshot tiene que ser muy específica. No vamos a andar creando snapshots para todas las máquinas todos los días por cualquier razón. Ahora, para quien pregunta, ¿se puede crear el snapshot del disco por seguridad? Para si le pasa algo a la máquina, recrear la máquina desde ese snapshot. Sí, se puede crear la máquina desde ese snapshot que ya hicimos y recuperar la máquina. Entonces, vamos a crear el snapshot aquí y vean aquí donde se está creando el snapshot. ¿Cómo me voy a dar cuenta de si el snapshot se creó? ¿Dónde quedó almacenado? ¿Dónde se encuentra? ¿O dónde debería estar? Porque voy a buscar en la galería dónde debería estar el snapshot. Entonces vamos a volver a lo mismo. Si este disco está almacenado en un storage account X, lo normal sería revisar dentro de los storage account en donde estén contenidos los discos para que yo pueda ver si efectivamente el snapshot va a quedar ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Esto que estoy viendo aquí es el disco original, el VHD que mide 30 gigas, que es el disco de estado operativo de esa máquina. Para darme cuenta dónde está el snapshot, si ya se creó, con qué nombre quedó almacenado y dónde se encuentra, voy a activar esta casilla de verificación y vean que se habilita la opción de ver los snapshots. Voy a la opción de View Snapshot y aquí me debería aparecer el disco. En ese caso, como lo pueden ver, me está indicando que aparece con este nombre. Y si se fijan bien, coloca la fecha del día en la que estoy creando el snapshot o en la que modifico el snapshot. En este caso, la fecha de hoy, 23 de mayo. Y me va a indicar lo mismo que el disco original. Es un recurso de tipo PageBlob File que mide 30 gigas. Ahora, ¿qué podría hacer con este snapshot? Yo puedo, igual que el disco, descargar el snapshot, traerlo a mi computadora, almacenarlo a mi computadora y luego devolverlo, subirlo, hacer un upload a Azure. Pero en este caso no me va a interesar esa opción. Igual puede borrarlo desde aquí y conforme va creando simplemente va refrescando la lista.
Entonces, en resumen, una vez hecho el snapshot, ya va a ser cuestión de que yo defina qué es lo que voy a hacer. Voy a trabajar sobre el disco del snapshot, voy a hacer los cambios en el snapshot o voy a hacer las cosas que voy a hacer sobre otro disco y si algo sale mal, entonces voy a liberar, voy a recuperar el snapshot o voy a promover el snapshot. Es cuestión de definir, como les decía, lo que uno quiere hacer en ese momento. En este caso, lo que estábamos diciendo es que me interesaba agarrar este snapshot y guardarlo para que si algo salía mal, yo pudiera utilizar este snapshot para recuperar la máquina o bien hacer los cambios sobre este snapshot. Entonces la idea principal es esa. En resumen, nos vamos a volver al inicio. Tenemos una máquina virtual que puede ser Windows o Linux, que está conformada por un disco de sistema operativo. Recuerden que las máquinas en Azure tienen dos discos por default, uno de sistema operativo y uno de datos temporales, que es donde está el swapping file, que es donde está el archivo de intercambio. Recuerden eso, que es lo que se conoce como STS, Short Term Storage o almacenamiento de corto plazo. Hablamos también de que yo puedo browsear la información del disco para darme cuenta de qué tamaño es, cuál es su performance en términos de IOPS y en términos de throughput. Recuerden que esto es específico de cada disco. No es lo mismo hablar de un disco P10 que hablar de un disco P20, que hablar de un disco P30 o un disco P40 o un disco P50, que son los discos de máximo performance que tiene Azure. Dicho sea de paso, un disco de tipo P50 puede tener un tamaño de hasta 4 terabytes en tamaño y puede ofrecer hasta 5500 IOPS por segundo y hasta 250 megabytes por segundo de throughput. Es el disco más grande, dicho sea de paso, y el disco más rápido, el de mayor performance que tiene Azure. Mientras que, por ejemplo, un disco de tipo P10 es un disco muy básico, es un disco que puede medir aproximadamente 30 gigas en tamaño y no ofrece más que 60 megas por segundo, megabytes por segundo de throughput. Entonces recuerden que esto depende del tipo de disco. Ahí hemos hablado también de que cuando browseamos la información del disco nos vamos a dar cuenta de cuál puede ser el URI. No es un URL, es un URL, que es un identificador y también sirve de acceso, que va a apuntar hacia el storage account donde está contenido el disco. También habíamos hablado entonces de que dentro de los storage account íbamos a buscar manualmente el storage account dentro del cual creemos que está el disco. Buscábamos en el apartado de blobs, porque es un blob file, y buscábamos en el contenedor de los VHDs, que es donde están almacenados todos los discos, a no ser que alguien lo borre, a no ser que alguien lo mueva. Habíamos dicho también que seleccionábamos el disco en particular y creábamos el snapshot del disco. Estoy creando un segundo snapshot aquí. Aquí el snapshot se creó, de hecho vean lo rápido que es en ese caso. Y hablamos de que para ver cuántos snapshots tengo, dónde se encuentran localizados, dónde están, cómo se llaman, vamos a la función de view snapshot y aquí nos va a colocar en la galería cuántos snapshots tenemos. Y este es el procedimiento estándar para crear el snapshot en Azure desde el portal. Vean que incluso entre los dos snapshots hay una diferencia de prácticamente 5 minutos. Uno se creó a las 4:31 de la tarde, otro se está creando a las 4:36 de la tarde. Y finalmente habíamos hablado de que como puedo descargar el disco, puedo descargar el snapshot y que puedo promoverlo o eliminarlo según necesite. En resumen, esa va a ser la opción para la cual está orientado el video y con la cual vemos cómo se crea un snapshot desde el portal. En otra sesión más adelante vamos a hablar de cómo se crea este mismo snapshot desde línea de comando con Azure CLI o con PowerShell. Nos vemos.